Buenos días. El día de hoy vamos a abordar el tema de los elementos que consideramos se deben tomar en cuenta para la mejora de nuestra práctica docente y nos hemos basado en los principios pedagógicos establecidos en la Reforma Integral de Educación Básica 2011, ya que ésta toca los puntos que a nuestra consideración debemos reforzar, construir y reconstruir, para lograr que los alumnos valoren el aprender, obtengan un pensamiento crítico, se enfrenten con creatividad y curiosidad a la resolución del problema y también tengan compromiso ético, además de amplitud y profundidad en el conocimiento específico. Como lo menciona Bain en su trabajo Lo que hacen los mejores profesores del mundo, la Reforma Integral de Educación Básica propone la mejora continua, a partir de que se dé en la educación una convergencia entre los maestros, los padres de familia, los estudiantes y la comunidad, con el compromiso de consolidar en base a las competencias docentes un aprendizaje significativo. La enseñanza-aprendizaje se da a partir del acto didáctico, es decir, momento en el que se procesa la información y los diferentes implicados adquieren un sentido pedagógico, como lo menciona Fernández en 1997. Nuestro equipo está conformado por Rocío Sereno, Maripaz Barrón, Eloísa Yáñez y Socorro González, su servidora, quienes abordaremos los principios. Para el primero nos acompaña la maestra Eloísa, quien te voy a pedir que nos compartas tu experiencia en centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. Bien, Soco, gracias por invitarnos. Haciendo referencia a este primer principio que tiene que ver con centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, quiero remitirme a que primeramente tienen que aprender no a escribir, ni a registrar, ni a informar o repetir información. Tiene que ver este principio como un elemento detonador para el cambio, ¿sí? Donde la transformación de la práctica docente sea efectivamente esa revisión de nuestra práctica, porque rompe con la idea tradicional que se estaba manejando anteriormente y el alumno era nada más el repetidor. Ahora el estudiante pasa a ser un protagonista del aprendizaje, como menciona Vygotsky, en la construcción del conocimiento que parte a través de lo que necesita el alumno. ¿Cómo consideras en tu práctica este principio? Primeramente yo quiero retomar que este principio es muy importante y está muy bien sustentado, pero en la realidad es difícil porque te encuentras con grupos de 30, 40 alumnos y el docente está acostumbrado efectivamente a trabajar con esa diversidad de alumnos, donde voy a hacer una diferencia que los estudiantes son activos e independientes y el alumno es solamente aquel que es pasivo y dependiente. Luego entonces un aprendizaje se da a partir de la construcción y una elaboración que realiza el estudiante mediante acciones intelectuales donde le implica el pensar, el analizar, el comprender en sus prácticas a través de ciertos ejercicios, aplicaciones, experimentos, creaciones propias y colaborativas, como un trabajo también de grupo o la contrastación de ciertas ideas, opiniones y que les permiten apropiarse del conocimiento, es decir, atender todo el proceso que gira alrededor de las actividades y el desarrollo de los alumnos. Y luego quiero resaltar entonces en este principio cuál es el papel del docente. Bueno, el papel del docente es que él tiene que rescatar ese interés del estudiante mediante la revisión de contenidos temáticos desde una perspectiva contextualizada y de transferencia en la experiencia cotidiana de su labor docente. Luego entonces generar en el estudiante esa disposición y capacidad para que continúe aprendiendo. Planificar para potenciar el aprendizaje
es el siguiente principio que nos compete. ¿Qué me puedes platicar de esto? Yo creo que todo docente tiene que tener el compromiso y la responsabilidad desde el inicio de que te enfrentas a un grupo de planear. Esto te va a llevar a facilitar el trabajo de enseñar y no para facilitar a cada estudiante el proceso de aprender. Quiero retomar entonces con esta frase que dice Sócrates sobre solo hay un bien que es el conocimiento y solo hay un mal que es la ignorancia. El siguiente es generar ambientes de aprendizaje. ¿Qué nos puedes comentar? Los ambientes de aprendizaje, primeramente voy a mencionar que en algunas estadísticas encontramos que 9 de cada 10 docentes cumplen con lo establecido que dice el programa y saturan al alumno de todos esos contenidos sin haber hecho la revisión. Y para hablar de este principio, considero también entonces importante que los profesores ignoran lo que es aprender, sino el medio a través del cual se aprende. Cuando se habla de ambientes de aprendizaje, ¿qué le genera al estudiante cuando planteas la actividad a realizar? El alumno, cuando tú generas un ambiente de aprendizaje, quiere decir que si yo voy a trabajar, voy a poner ejemplo en mi práctica cotidiana de la educación física, si yo voy a trabajar un circuito motriz donde voy a realizar diferentes habilidades y destrezas del alumno, yo tengo que generar ese ambiente de aprendizaje, no nada más en lo físico, sino en lo psicológico y lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo les planteo la actividad en un escenario de una unidad deportiva donde cuente con las instalaciones adecuadas para la realización de la práctica, el niño va a estar más motivado y va a tener mejor actitud para responder a esa actividad. Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje sería nuestro siguiente principio. ¿Cuál es tu opinión? El trabajar en colaboración implica un proceso un poco complicado, ya que hay que trabajar primeramente ciertos aspectos como un proceso o unas etapas que debemos de rescatar dentro de ese trabajo colaborativo, donde los alumnos no todos deben de ser líderes, debemos de trabajar con cooperación, empatía, aceptación y a ciertas propuestas analizarlas, revisarlas y poder lograr ese trabajo colaborativo con la participación y capacidad de cada uno de nuestros alumnos. Para continuar con nuestro tema de principios pedagógicos, tenemos el principio número 5, que es poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de estándares curriculares y los aprendizajes esperados. Para ello nos acompaña Rocío, que nos va a apoyar con este principio. La primera cuestión es, ¿tenemos competencias para la vida? Para ejercer en la docencia, una competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones e implica saberes, habilidades, conocimientos, así como valores y actitudes. Los estándares curriculares son descriptores de logros y definen aquello que los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar, sintetizan los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados son los indicadores de logros que en términos de temporalidad establecidas en el programa de estudio. Define lo que se espera en cada uno de los alumnos en términos de saberes, saber ser, saber hacer. Además, le da la concretación del trabajo docente al hacer constatable lo que los estudiantes logran y construyen un referente para la planeación y evaluación en el aula. Según Jan Satare, somos lo que hicieron de nosotros. Seamos exitosos o fracasados, esto les heredamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos. El siguiente principio es usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje. En la escuela en la actualidad debemos de favorecer la comunidad educativa. Además de utilizar los libros de textos, también podemos echar mano de los materiales, como por ejemplo de la biblioteca escolar o de la biblioteca del aula. Esto nos contribuirá a la formación de los alumnos como usuarios y además que tengan una cultura
escrita. Favorecer también los logros de los estudiantes, dando a conocer su nacionalidad, teniendo esto como un arraigo, para tener también una habilidad lectora. La constante discusión apoya a la formación del estudiante como lector y como escritor. Las habilidades digitales del aprendizaje continuo para los estudios que logren ser autónomos cada uno de nuestros estudiantes. Los materiales audiovisuales y el Internet actuarán como códigos visuales, verbales y sonoros. Generarán un entorno variado y rico de experiencias a partir de los cuales los estudiantes podrán crear su propio aprendizaje. Los materiales y recursos educativos informáticos pueden utilizarse dentro y fuera de la aula. Los objetivos de los aprendizajes, la ODA, son materiales digitales concebidos para que los alumnos y los maestros acerquen los contenidos de los programas para el estudio, para promover la interacción y el desarrollo de la clase. Según la docencia, las estrategias didácticas, incorporando la ODA, los libros de texto, además los recursos existentes dentro y fuera del aula, los recreativos, por medio de preguntas, afirmaciones y problemáticas a resolver, apoyarán a los maestros, estudiantes, para identificar el nivel de logros que los alumnos o los estudiantes hayan alcanzado. Las plataformas electrónicas o software, nada más por mencionar algunos, tenemos las Explora de primaria y secundaria, son materiales digitales que ofrecen herramientas para construir contenidos que proporcionan el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula. Y aquí viene una pregunta que generalmente los padres nos hacemos. Dentro de las materias, ¿con qué materiales didácticos se trabajan? ¿Qué tanto se están empleando y qué tanto tiene el desgaste? ¿Será lo mismo enseñar matemáticas que historia? Y aquí nosotros tenemos una muy concreta respuesta. La didáctica es especial. Aún en momentos en los que se resuelven las pruebas de evaluación, se puede aprender, y aún cuando revisamos las evaluaciones, los alumnos y los docentes podemos aprender. Cuando los docentes revisamos las evaluaciones de nuestros alumnos, también podemos aprender. Esto es un proceso, no debe de ser un suceso. Cada medio quiere que nos acerquemos a los contenidos, mas no es el fin, podemos seguir indagando. Nuestro siguiente principio es evaluar para aprender. ¿Qué nos puedes compartir de eso? El docente es el encargado de la evaluación. Para realizar un seguimiento, es quien crea oportunamente el aprendizaje en entornos fortalecidos. Es quien comparte y potencializa para que haya logros, así como también dificultades, para crear cuestiones de una solidificación del estudio, haciendo modificaciones en la práctica para con ello lograr los aprendizajes establecidos en el plan y programas de estudios. Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso del aprendizaje, el docente debe construir con los estudiantes y sus padres de familia o tutores para que se compartan los aprendizajes esperados, así como los criterios de evaluación. Esto brinda una comprensión y apropiación comprometida sobre la meta de aprendizaje, los instrumentos que se utilizarán para conocer un logro, posibilita que todos los valores, resultados de la evaluación se concreticen e insumos para el aprendizaje en consecuencia sean necesarios para un mejor y mayor aprendizaje. ¿Qué tipos de evaluación nos podrías mencionar? Comenzaremos con el diagnóstico. Esto nos ayuda a conocer los saberes previos del estudiante. La formativa es la que se realiza durante el proceso de aprendizaje y son valorados conforme a sus avances. Las sumativas son cuyo fin es tomar la decisión relacionada con la acreditación de los contenidos. ¿Nos podrías comentar la forma de qué manera tú evalúas? Una de las partes que tomamos muy en cuenta es la autoevaluación. Su propósito es que cada estudiante conozca y valore su proceso de aprendizaje y sus acciones para que cuente con bases para mejorar su desempeño.
La coevaluación es el proceso en el que se permite que el estudiante aprenda, valore los procesos y actuaciones de sus compañeros y personales. La heteroevaluación es aquella que es dirigida y aplicada por el docente, contribuye para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y mediante la práctica docente. Algunos instrumentos que debemos tomar en cuenta para la obtención de estas evidencias son la lista de cotejo, el registro anecdótico, la observación directa, la producción escritas y gráficas, los proyectos colectivos, los registros y cuadros de actividades observadas en el estudiante y actividades colectivas, los portafolios, las carpetas de trabajo, las pruebas escritas o orales, las rúbricas o matrices de verificación, con el fin de dar a conocer a lo largo los logros de los aprendizajes obtenidos para los estudiantes y que sea congruente con los enfoques formativos a partir de la planeación que se hizo del 2011, donde la boleta de calificaciones cambia y actualmente se trabaja con cartillas de evaluación. Nuestro siguiente principio se refiere a favorecer la inclusión para atender a la diversidad. ¿Qué nos puedes compartir? Debemos ser claros y categóricos. Es muy difícil trabajar con equidad sin restringir a la personalidad ni tampoco la libertad de los estudiantes. Tenemos como desafío, tenemos que contar con estos desafíos para hacer nuestras fortalezas. La educación es un derecho fundamental y una estrategia para ampliar de oportunidades, instrumentos de las relaciones intelectuales, reducir las desigualdades entre los grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad en forma permanente e inclusiva. Permanentemente para que se valore, se protege y se desarrolle la cultura, sus visiones y conocimientos en el mundo mismo que se incluyen en el desarrollo curricular. Con la inclusión se busca reducir al máximo la desigualdad al acceso de las oportunidades y evitar los distintos tipos de discriminación a los que están expuestos nuestros alumnos de cualquier nivel educativo. En correspondencia a este principio, el docente debe de promover entre sus estudiantes el reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como característica de nuestro país y de nuestro mundo. Fomentar que las escuelas se conviertan en espacios donde la diversidad pueda apreciarse y practicarse para atender a los alumnos con discapacidades cognitivas, físicas, intelectuales o motoras, requerimos de estrategias de aprendizaje. Para la enseñanza es diferente. Es necesario que identificamos las barreras del aprendizaje con el fin de promover y ampliar en las escuelas y las aulas oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, participación y autonomía. Con esto, fortaleceremos la confianza de cada uno de nuestros alumnos y combatiremos la discriminación. Por otra parte, para atender a los alumnos con capacidades sobresalientes, el sistema educativo cuenta con modelos de enriquecimiento escolar y extraescolar y brinda parámetros para la evaluación de quienes muestran un desempeño significativamente superior que el resto de sus compañeros en el área intelectual y requieren de una participación anticipada. Para ello requiere que el docente desarrolle empatía hacia las formas culturales y necesidades de cada uno de sus alumnos para que se pueda trabajar de diferentes concepciones. Muchas gracias, Rocío. Fue un gusto tenerte aquí. Para nuestros siguientes principios, yo le voy a invitar a la maestra Maripaz para que pase a... Maripaz, buenas tardes. Me gustaría que nos ayudaras a participar en los siguientes principios, que es incorporar temas de relevancia social. Bueno, primero déjame decirte que voy a partir de una idea fundamental en el que la educación tendrá que trascender para pasar de un plano instrumental, dejar de tener un papel utilitario en la vida de las personas para buscar la realización del ser humano en toda su plenitud. Cuando la educación se usa como medio para la realización,
entonces la enseñanza escolar no solamente tendrá que tomar en cuenta conocimientos, no únicamente el aprender a hacer, también tendrá que buscar temas en el que se incorporen otros conocimientos que vendrían a ser, por ejemplo, la inserción de contenidos que tendrían que retomar la realidad social del alumno. Esa realidad social que están viviendo los jóvenes en la actualidad, de incorporación al mundo global, exige retomar temas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la transformación y el cuidado del medio ambiente, y estos conocimientos tendrán que servirle para responder a esas problemáticas. Bien, esto exige entonces replantear los objetivos de la educación, y el maestro también tendría que repensar su papel en la formación de los jóvenes, aunque en la actualidad pensemos que la escuela ni el profesor son el único agente de cambio. Esta nueva concepción posiciona al maestro en un papel de elemento del proceso de enseñanza y aprendizaje que debe llevar al alumno a descubrir e incrementar sus posibilidades creadoras para aprovechar o utilizar durante toda la vida esos aprendizajes, pero que también deben estar en permanente cambio para adaptarse a la nueva realidad. De estos planteamientos derivan retos de una sociedad cambiante que tendrían que estar relacionados, te decía, con el medio natural, con la vida, con la salud, con la diversidad cultural, social y lingüística. Estos saberes, vamos a plantear, que emanarían de espacios curriculares diversos y en su conjunto contribuirían a una formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad, enfatizando que estos aprendizajes deben estar relacionados con actitudes y valores, pero sin olvidar que en ningún momento dejan de jugar un papel importante las habilidades y los conocimientos. Nuestro siguiente principio es: ¿qué significado cobran los contenidos de enseñanza en tu práctica docente? ¿Y cómo reorientarías lo que has hecho para asumir este principio? Bueno, vamos a aclarar. La pregunta es una pregunta que tiene que ver con una reflexión que tengo que hacer respecto a mi práctica docente. La vida institucional nos exige plantear qué saberes debe de construir el alumno. Entonces los docentes, a través de nuestra práctica, a través de nuestro hacer diario, cuando elaboramos una planificación, tenemos que definir qué va a aprender el alumno. Es un momento reflexivo muy importante de nuestra planeación, y entonces es en el momento en que tenemos que hacer un reconocimiento de lo que los alumnos saben, porque un alumno jamás llega a la escuela sin saber nada acerca de lo que queremos que construya. Entonces es una parte muy importante, no olvidar que hay una evaluación previa para poder plantear de dónde vamos a partir y tomar decisiones importantes en relación a lo que pueda resultar relevante para el alumno. La relevancia entonces radica en que no desconozca uno como docente que los alumnos van a partir de un saber ya construido en su propia realidad. Renovar el pacto entre el estudiante, el docente y la familia. ¿Qué nos puedes compartir de este principio? Bueno, la primera pregunta que me haría yo es: ¿realmente este pacto ha existido? Y bueno, nos tendríamos que trasladar muchos años atrás en que los docentes asistían a las casas de los alumnos para conversar con los padres acerca del aprovechamiento o de los problemas que estaban viviendo los alumnos. Desafortunadamente, en la actualidad, 2 de cada 100 docentes aproximadamente, bueno, esto lo han dicho algunas encuestas publicadas en los medios, en el ambiente
pedagógico, 2 de cada 100 docentes aproximadamente hacen esto. Entonces, hay una necesidad profunda, fundamental, de que los docentes nos acerquemos a la familia, nos acerquemos a los estudiantes y podamos apoyar a aquellos niños, a aquellos alumnos que están en situación de riesgo y que podrían verse beneficiados con esa ayuda y con ese acercamiento y participación no solo del maestro, porque en este proceso sí tiene mucho que ver la escuela, pero los padres de familia también tienen que responder a este llamado. Entonces, te decía, en este pacto también el alumno tiene que participar. ¿Y cómo? Implicando al alumno en su propio aprendizaje, porque nosotros, los maestros, no enseñamos nada. Eso significa que el alumno cobra un protagonismo importantísimo en el aprendizaje. Nosotros ayudamos, nosotros apoyamos, facilitamos para que el alumno esté en condiciones de aprender. Entonces, ahora, te hablé de la familia, te hablé del profesor, te hablé de los padres, pues, pero también hay otros actores educativos importantes. Están los compañeros, están las autoridades escolares y todos estos actores juntos pues podemos hacer mejor las cosas. Ese acompañamiento en el trayecto formativo del estudiante tendrá que integrar normas, tendrá que integrar actitudes y valores para que la enseñanza, el trabajo que realiza la escuela desde el profesor y todos los actores puedan de veras impactar en ese enriquecimiento personal del individuo. ¿De qué manera han venido participando los padres de familia en la formación docente de las futuras educadoras en educación preescolar y cómo podría enriquecerse dicha participación? Bueno, déjame decirte que en el ámbito donde yo trabajo, los padres de familia casi no aparecen. Los padres de familia los vemos únicamente pues cuando los alumnos concluyen o las alumnas concluyen sus estudios. Sin embargo, aquí es donde quiero puntualizar, los sucesos que han ocurrido en los últimos tiempos, pues nos ha planteado esta incógnita, esta pregunta, ¿realmente hasta dónde? Y déjame concluir que no es necesario dejar de enseñar para desempeñarnos como tutores. Si enseñamos bien, la demanda de chicos que necesiten de la tutoría será menos. Siempre persistirán los alumnos que necesiten un apoyo especial, eso hay que reconocerlo, porque las formas de aprender de los estudiantes son distintas. Entonces, hay que diversificar las formas de enseñar. Un programa de tutoría, déjame concluir, requiere de compromiso, requiere de disposición y de entrega por parte del maestro. Precisamente ese es nuestro siguiente tema, la tutoría y asesoría académica. ¿Qué nos puedes compartir? Bien, la tutoría y la asesoría académica en la escuela viene siendo un programa que las instituciones educativas pueden convertir en proyectos propiamente. Sin embargo, no es a partir de solamente ese tipo de organización. La tutoría también puede darse en el aula, cuando se está dando precisamente el acto didáctico. Estas actividades requieren de un cierto perfil por parte del docente. Requieren de reconocer, de estudiar, de conocer el contexto del estudiante, la historia del estudiante, de las posibilidades, habilidades, limitaciones que los muchachos presenten. Requiere también de disposición. Un alumno que va a ser tutorado tendrá que tener la disposición de ser apoyado en este sentido. Pero aquí el docente no necesariamente necesita distraerse del grupo. La tutoría
se realiza cuando el docente identifica que el estudiante no está construyendo el conocimiento, no está desarrollando sus habilidades o su máximo potencial. Te agradezco mucho, Maripaz. Quiero permitirme agradecer a las compañeras por esta amena plática y al público por escucharnos. Muchas gracias por su atención y dejo en la mesa la siguiente reflexión. El ámbito del aula siempre será una fuente rica de conocimiento para mejorar permanentemente nuestra práctica, siempre y cuando se asuman actitudes de compromiso, vocación y apertura al cambio, pues la experiencia es valiosa, pero no siempre es suficiente para el crecimiento profesional. Muchas gracias, maestras. Gracias por invitarnos. Gracias. Ha sido un placer compartir esta mesa con ustedes. Gracias.